Señoras y señores, Kurun.
Señoras y señores, Quórum Quito les da la más cordial bienvenida e informa que todos nuestros salones son sismo resistentes y están equipados con la más avanzada tecnología en caso de cualquier eventualidad. Les pedimos, de producirse una emergencia, mantener la calma, identifique la salida más cercana, debidamente señalizada, y diríjase a ella de ser necesaria una evacuación. Disfrute de este evento con tranquilidad y seguridad. Quórum Quito. Arrancamos. Buenas noches. Muchísimas gracias por asistir a este encuentro con el doctor Julio César Trujillo y con Pablo Dávila. Muchísimas gracias, doctor Trujillo, por esta deferencia con 4 pelagatos y por querer usted también ayudarnos a entender y ver la rendición de cuentas, porque va a ser un poco así que se tiene que ver, y sobre todo el legado que usted le va a dejar, y Pablo y el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, las propuestas que van a dejar al país para ver qué se tiene que hacer como reformas después del paso de ustedes por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Buenas noches, sí suena, ¿no es cierto? Bueno, insisto, repito los agradecimientos por la presencia acá. Este evento lo vamos a transmitir, esta vez no en todas las redes sociales, no sé si ustedes saben, Facebook tuvo un problema. No vamos a transmitir por Facebook, sino por nuestra página web directamente, www.4pelagatos.com. En nuestra cuenta Twitter haremos un seguimiento. Si quieren participar, por favor utilicen el hashtag debates4p. Y luego al final de este cruce aquí de preguntas y de reflexiones, va a haber una ronda de preguntas. Entonces eso se puede hacer en unas tarjetitas que hay unos chicos que nos están ayudando y que van a estar circulando por acá. Ustedes saben que el Consejo de Participación Ciudadana cumple un año y es dificilísimo resumir todo el trabajo que hicieron los 7 miembros y el encargo que les dio el país a través de un mandato en una consulta popular. Sin embargo, les vamos a presentar un corto video en el cual vamos solamente a recordar cómo nació este poder y vamos a mirar también hacia dónde nos conduce este debate. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nació en Montecristi, en el 2008. El correísmo lo llamó el Quinto Poder. En el discurso, el Consejo se creó para auditar los entes de control y designar a sus autoridades, fomentar la participación ciudadana y luchar contra la corrupción. En la práctica, sus consejeros fueron de Alianza País, se estatizó la participación ciudadana y el Ejecutivo se quedó sin quien lo fiscalice. Durante 10 años, el famoso Quinto Poder fue una pieza clave en la consolidación del autoritarismo y la corrupción. Vamos a la consulta popular. En noviembre del 2017, cuando gozaba de alta popularidad, Lenín Moreno convocó a una consulta popular. En la pregunta 3, propuso dar por terminado el periodo constitucional de los miembros del CP-CCS y formar un consejo transitorio con facultades extraordinarias. Entre ellas, evaluar el desempeño de las autoridades y, de ser el caso, terminar con sus periodos. El 63% respondió sí en las urnas. En febrero del 2018, la Asamblea Nacional designó a los 7 miembros del Consejo Transitorio, elegidos de las ternas enviadas por Lenín Moreno. El Consejo nombró a Julio César Trujillo presidente. En 6 meses de trabajo maratónico, evaluaron 8 instituciones y cesaron a 27 funcionarios del Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso, Superintendencias y la Defensoría del Pueblo. El Consejo ha nombrado 22 autoridades y lleva a cabo otros 9 procesos de designación, entre ellos el del fiscal general.
El plazo del Consejo Transitorio termina una vez que se instale el CPCCS, que saldrá de las urnas el 24 de marzo. Su labor no ha estado exenta de críticas sobre sus procesos de evaluación, el cambio de reglas durante los concursos o supuestas discrecionalidades por fuera de sus atribuciones. No obstante, el Consejo Transitorio se convirtió en un ente de estabilidad institucional en la transición del correísmo a la democracia, durante la cual la gestión política del Ejecutivo ha sido deficiente y Correa ha jugado un papel no de opositor, sino de desestabilizador. La figura de Julio César Trujillo ha sido decisiva. En el 2018, según Cedatos, su gestión tuvo 73% de aprobación, superando el porcentaje del presidente por 27 puntos. En mayo, según indica el calendario, Trujillo y su consejo se van. ¿Y ahora? Estas son algunas de las preguntas que vamos a tratar con nuestros invitados. Muy brevemente les digo el formato de este encuentro. Vamos a tener con el presidente Trujillo y con el consejero Dávila una ronda muy corta de errores y aciertos del Consejo, y sobre todo vamos a ir a la segunda parte, que es las propuestas que ellos hacen para ahora que ellos en mayo se vayan del Consejo. ¿Qué tareas le queda al Estado, a la ciudadanía? Recordemos que esto ellos lo tienen que hacer por mandato, porque en el mandato que recibieron en la consulta popular hay una parte en la cual se dice que ellos tienen que dejar un informe y tienen que hacer recomendaciones. Y esa es la parte en que esperamos que ellos generosamente hoy nos cuenten qué le van a proponer al país, qué tipo de reformas, qué tareas nos quedan pendientes. Así que para empezar le voy a pedir muy comedidamente al presidente si nos puede resumir en 3 minutos, doctor Trujillo, ¿cuál cree usted, así mirando ya, cuál es el balance que usted hace de su labor este año a la cabeza del Consejo Transitorio? Yo creo que de lo hecho por nosotros, lo importante es que hemos demostrado que en el Ecuador, aquí, en esta tierra, se puede organizar instituciones con gente de mucha calidad, en algunos casos de excelente, de superior calidad, que no hace falta acudir al extranjero, ni se puede desechar a lo que el Ecuador tiene. Y ciertamente una Corte Constitucional como la que dejamos establecida, difícilmente podrá ser superada en el futuro. Luego creo que hay otras instituciones que las hemos reestructurado. Primero, retirando de esas instituciones a gente que no era que fuera mala ni delincuente, pero que sí eran esbirros del gobierno que detentaba el poder en esos momentos. Así llegaron, así funcionaron, así se fueron. Y creo que pretenden regresar. Espero que el pueblo de Ecuador no vuelva a confiar en gente tan descalificada, pero tan descalificada, que no desperdiciaron ni oportunidad ni institución a donde llegaron para sacarle al país y dejarlo sin dinero, inclusive para pagar los sueldos. Creo que hemos demostrado que sí, en Ecuador hay gente de calidad y que si se le deja desempeñar sus funciones y no se le exige que quede subordinada a ningún otro poder, pueden hacer una magnífica labor y el Ecuador puede salir de la postración en que se encuentra. Ahora nos gustaría seguir con Pablo Dávila. La misma cosa.
3 minutos para resumir qué es, según usted, lo más importante que se ha hecho en estos 6 meses. Año. Un año, perdón. El año. Bien, primero que nada, muchísimas gracias a Cuatro Pelagatos, Martín, José, por no sé si me escuchan ahí. Buenas noches, estaba agradeciendo primero por la invitación y por supuesto a todos ustedes por su presencia. La verdad creo que en este momento es un honor poder compartir con el presidente lo que puede ser un balance en estos momentos ya de culminación del trabajo del Consejo. ¿Qué creo yo que ha sido lo más importante? Creo que en términos formales, hablar de la Corte Constitucional es una de las cosas más relevantes que el país ha reconocido. En términos de mayor dificultad, creo que el Consejo de la Judicatura nos deja también un sinsabor importante para todos quienes estuvimos metidos en el proceso. Sin embargo, pienso que hay unos temas vinculados a lo más importante de este proceso de transición que nos dejarían entender de mejor manera el alcance del trabajo que se ha hecho y también los problemas que enfrenta el país más allá del Consejo Transitorio. En cuanto a las virtudes, pienso que lo más importante ha sido iniciar un proceso de reinstitucionalización del país, que definitivamente nos ha demostrado el alcance del enquistamiento de la corrupción y la impunidad que hemos vivido en los últimos 10 años. Me parece que ese mensaje de transparentación de lo que fue el mal manejo de la administración pública en los últimos años es lo más importante que se ha logrado a través de los procesos que nos encomendó el pueblo ecuatoriano el pasado febrero del año anterior. Nosotros establecimos un proceso por mandato popular de evaluación. Esa evaluación la establecimos con 5 parámetros que fueron después validados por Naciones Unidas, validados por 2 entidades de Naciones Unidas, por el Programa para el Desarrollo y también por la Unidad Particular contra el Delito. Establecimos 21 indicadores y 51 subindicadores que nos permitieron hacer un trabajo, creemos nosotros, lo bastante responsable, conciso y concreto para demostrar lo que fue el mal manejo de los fondos públicos, lo que fue la ilegitimidad en el ejercicio de las funciones, la violación de la ley en el ejercicio de las funciones, la falta de transparencia en el ejercicio de las funciones y por supuesto la pésima evaluación ciudadana en el ejercicio de las funciones de las anteriores autoridades que se prestaron exclusivamente para cooptar el poder y para beneficiar a una sola autoridad. Si en algún momento se pensó que el Consejo de Participación Ciudadana era un ente para validar transparencia y participación, creo que lo que hemos demostrado es precisamente todo lo contrario. Y ese para mí es el mayor elemento, la mayor producción importante de este Consejo. Yo creo, y me permitiría adicionar, aunque quizás no es lo mejor que nosotros mismos lo digamos, pero pienso que se ha podido demostrar también que es posible servir a la patria de manera desinteresada, pensando exclusivamente en que más allá de los intereses particulares, de los intereses sectoriales, gremiales, siempre se puede lograr algo en favor del país, sirviendo como prioridad a los intereses comunes. Gracias, Pablo. A ver, tenemos que pasar también revista a algunas críticas que hay sobre el Consejo y me parece que es grato poderlos tener acá para que ustedes las asuman y las respondan. Hay una crítica que se hace al Consejo Transitorio y es que no ha entregado, por ejemplo, los informes de evaluación de las autoridades que fueron cesadas. Que ese material va a ser entregado. Doctor Trujillo, ¿cómo ese material, qué pasó con ese material? ¿Por qué no ha sido todavía transparentado, digamos? Bueno, primero este material consta resumido en todas las resoluciones que hemos tomado. En segundo lugar, ese material queda archivado, con un archivo que por primera vez funciona en el país. Si ahora ustedes nos solicitan un certificado de cualquier institución, de cualquier funcionario, de aquellos que dependen del Consejo, en menos de 24 horas van a tener la respuesta que solicitan. Ahora no podemos solicitar casi nada, porque no hay archivos, o los archivos están dispersos o mal organizados. Tal vez que, además,
Al final de nuestras funciones entregaremos un informe en el que dejaremos constancia de todo lo que a nuestro juicio hemos hecho y lo hemos hecho bien. Por supuesto, nosotros admitimos que nos hemos equivocado en algunos casos. Algunos casos inclusive lo criticamos internamente en el Consejo, pero no para buscar a culpables, sino para buscar la forma de enmendar esos errores en los que hemos incurrido. Quisiéramos que así funcionen todas las instituciones, no con un criterio uniforme, porque eso es imposible entre gente inteligente y racional, porque la disparidad de opiniones es común a los seres humanos, pero sí con el afán de buscar la respuesta a través de esa decisión que tomamos a las necesidades del país. Y ciertamente para eso hace falta deliberar, discutir, intercambiar opiniones y a la postre tomar la resolución en la que todos estemos de acuerdo, pero no precisamente porque no encontremos alguna deficiencia en la resolución que vamos a tomar, pero es aquella que mejor conviene a la hora y a los intereses permanentes del Ecuador. Gracias, doctor. Otra de las críticas que se les han hecho es de que, por ejemplo, en el caso de Gustavo Yalc, ustedes de alguna forma prevaricaron, porque se pronunciaron sobre él. Y me permito, doctor Trujillo, le voy a citar. Usted dijo, en una respuesta a Gustavo Yalc, le dijo que él y su caterva de cómplices le acusó de la violación permanente de los derechos humanos. No nos va a detener, dijo usted, doctor. Doctor, ¿usted prevaricó? ¿Fue justo con el señor Gustavo Yalc? Hemos sido demasiado benignos en juzgar a esta caterva, que no significa sino una multitud, anónima, por supuesto, de gente que se encarga de ejercer mucho poder. Porque ahora que estamos investigando con más paciencia y detenimiento en la responsabilidad de estos funcionarios que traicionaron al país, que les colocó en esa situación tan importante, encontramos que tienen que muchos de ellos ser llamados a los juzgados, que los jueces los van a juzgar, y espero que algunos de ellos vayan a parar en la cárcel, sitio del que nunca debieron salir. Doctor, si usted antes lo llamó caterva de cómplices, después dijo que debimos haber cesado a Yalc por pícaro. Solo le recuerdo la cita, pero eso fue después. Ahora, Pablo, otra crítica que hay es el cambio de reglas y supuestas discrecionalidades por fuera de las atribuciones. Entonces se cita, por ejemplo, el concurso, los miembros del CNE les critican por haber atribuido 3 puestos a partidos y 2 a los movimientos sociales. Un poco esa decisión se basó en qué cuerpo legal, es decir, o fue una decisión, ¿cómo se tomó? A ver, tal vez una primera opinión sobre la pregunta anterior me gustaría complementar. El Consejo desde el día 1 tomó como decisión fundamental el prácticamente publicitar el 100% de todas sus decisiones para que sean de conocimiento público y sobre todo para poder ejercer esa transparencia que el país exigía y demandaba. Nosotros las decisiones principales que regulan tanto la evaluación como los concursos, primero pedimos que se publiquen en el registro oficial. Después, todas se publicaron en la página web, si ustedes entran a la página del Consejo se encuentran ahí. Y tercero, estamos dejando y entregaremos para mayo que terminemos las funciones un archivo completo con todas y cada una de los expedientes debidamente suscritos por Secretaría, solo para matizar esa respuesta. Ahora bien, respecto de los concursos, creo que es importante que el país pueda distinguir la labor del Consejo entre lo que fue la primera fase de evaluación y la labor de los concursos. ¿Por qué creo que esta reflexión es importante? Porque cuando se trata de sacar a las personas, todo el mundo está de acuerdo. Cuando se trataba de sacar y de evaluar y de sacar de los puestos a las personas que creíamos estaban siendo condescendientes y fueron condescendientes y partícipes de un sistema corrupto para promover impunidad, nadie decía absolutamente nada. Pero la segunda etapa del Consejo, terminado el mes de septiembre,
era el proceso de designación de todas esas personas cesadas. Y por supuesto, ahí la dinámica social cambia, porque mi candidato es mejor que el tuyo, tu nombre es mejor que el mío. Entonces es ahí donde proliferan y han proliferado con absoluta capacidad de hacerlo las críticas. Pero sí es importante que contextualicemos eso para entender la situación que ha vivido el Consejo. Ahora, justamente sobre el tema, no sé si pudiéramos concretar, o sea, la respuesta que buscaba era el tema del Consejo y la conformación del Consejo Nacional Electoral. A eso iba. Nosotros, para empezar, antes del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral o cualquier autoridad, designamos e hicimos un mandato general de designación de autoridades. Esto es importante ponerlo en la mesa, José, porque ese es el documento madre del proceso de designación de autoridades, y este fue el documento más discutido y se hizo público. Ahí estaban las reglas generales de todos los concursos. Ahora, ¿dónde venían las diferencias y las críticas, como por ejemplo en el Consejo Nacional Electoral? Nosotros, por mandato del anexo 3, teníamos que ajustar los concursos para poder terminar las designaciones en los tiempos extraordinarios. Entonces, en ese contexto, lo que nos pasó en el Consejo Nacional Electoral, que teníamos que armar un concurso de méritos y oposición, inicialmente hicimos todo el mandato para los méritos y después para la oposición, pero porque necesitábamos valorar exactamente los tiempos que nos íbamos a demorar en uno y en otro. Lamentablemente, y creo que con razón, en la opinión pública, en los medios de comunicación dijeron, bueno, al principio hacen un mandato de méritos, luego hacen un mandato de oposición, y generó alguna confusión. Nuestra intención básicamente era regular cada uno de los procesos de manera independiente. Eso es todo. Pero en ese proceso se decidió, por ejemplo, que de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, 3 sean de partidos políticos y 2 de organizaciones sociales. Se dice que eso es un cambio en la mitad del proceso. ¿En base a qué principio, norma, reglamento se tomó esa decisión? O sea, en realidad, lo que nosotros hicimos fue tomar como base de la representación política dentro del Consejo Nacional Electoral los partidos políticos. Y la discusión que tuvimos al interior del Consejo es, a ver, nosotros estamos aquí para promover la participación general. ¿Cuáles son los entes llamados a representar justamente el debate político en el Consejo Nacional Electoral? Los partidos políticos. Esos son los que están llamados a la mayor representatividad de la discusión y el debate político. Se hizo un análisis de las fuerzas políticas, se hizo un análisis de los representantes políticos y bajo esa óptica simplemente se dijo hay que dar una oportunidad a estas instituciones para que estén representadas. Ok, ahora, doctor Trujillo, esta es la última pregunta sobre el tema de las críticas, porque vamos a pasar a los aciertos y a las propuestas para avanzar. Pero, por ejemplo, se dice, ¿cómo así aparece en el concurso para fiscal 30 puntos por la comparecencia oral? Y eso es una crítica que está ahorita, y sobre todo los que están debajo del que va primero o de la que va primero están haciendo esa crítica y están justamente pidiendo revisión a partir de los 30 puntos para la comparecencia oral. Ahí ¿cuál es la respuesta? Porque los que están criticando dicen 30 puntos es un poco discrecional, ¿cómo van a juzgar mi actuación en esa comparecencia? En la expedición de cualquier norma siempre hay algo de discrecional. Es la opinión del autor de la norma la que prevalece. De manera que no podemos decir es que todas las normas tienen que ser impersonales, pero el problema es que estamos metidos en las decisiones de las personas y por consiguiente hay que tener en cuenta eso. Pero esas personas no pueden actuar discrecionalmente, tienen que actuar de acuerdo con normas preestablecidas a la decisión, de manera que la decisión no responde a favor de ninguna persona en particular, porque se somete a una norma de carácter general que es la que consta en las normas jurídicas. Aquí tengo que recordar a Aristóteles, al cual siempre hay que acudir, porque en gran parte la cultura nuestra viene de allá, de Grecia. Y Aristóteles es uno de los grandes representantes de la sabiduría griega. Él decía, más importante es someterse a las normas que a las personas, porque las personas son volubles, en tanto que las normas son generales y permanentes. Nosotros dictamos
un conjunto de normas jurídicas a las que decimos, estas normas nos vamos a someter, porque vivimos en un estado de derecho, en el que no es la voluntad de una persona ni de varias personas, sino la voluntad previamente expedida por las que tienen autoridad para expedirlas. Y a esas normas nos hemos sometido. Posiblemente en la selección de las personas algunas veces nos hemos equivocado, pero bueno, cuando tratamos de seres humanos corremos ese riesgo de equivocarnos del que toma la decisión, pero también de la persona designada, y posiblemente en algunos de esos casos van a señalarnos algunos errores. En cuanto nos singularice el caso concreto, explicaremos a qué se debe ese error, y lo que se verá es que no había intención de favorecer a nadie, sino de resolver un problema concreto que vivía ese momento el país. Nos hemos sometido a normas preestablecidas, porque sigo pensando con Aristóteles, más importante es someterse a normas jurídicas que a la voluntad casi siempre veleidosa de los seres humanos. Gracias. Ahora queremos pasar, luego de hacer esta revisión de críticas que se han hecho sobre el trabajo del Consejo, queremos pasar a los aciertos, y en esos aciertos hay uno al que nos vamos a referir, es el caso de la Corte Constitucional. Nos gustaría saber un poco, que nos cuenten aquí de forma muy breve, ¿cuál fue el secreto? No sé si Pablo tú arrancas, ¿cuál fue la receta, el secreto de que se haya llegado a un resultado tan positivo? Creo que el primer elemento fue crear una conciencia generalizada de que la elección de la Corte Constitucional era un paso fundamental para recobrar la institucionalidad en el Ecuador. Me parece que ese acto de conciencia entre diferentes líderes a nivel del país obligaba y ponía más presión en hacer un proceso ordenado. El segundo punto, evidentemente, es el proceso como tal. Cuando empezábamos el caso de la Corte Constitucional, una de las primeras reflexiones que se hizo por parte del presidente Trujillo y algunos de los miembros del Consejo fue: debemos empezar designando a una comisión calificadora que realmente responda al mandato constitucional. La Carta Constitucional establece claramente que los miembros de la comisión calificadora que se debía integrar para seleccionar a la Corte debían tener los mismos requisitos que los magistrados que opten precisamente para llegar a la Corte, y nosotros respetamos ese proceso al más alto nivel. Me parece que ese fue uno de los primeros mensajes importantes que abrió la puerta para un tercer elemento que el doctor Trujillo lo mencionó al inicio de su exposición refiriendo a la Corte, que es permitir que gente del más alto nivel confíe en el proceso. Y ese es para mí los tres elementos sustanciales. Por supuesto que combinados los tres llegas luego a una sustanciación de un procedimiento absolutamente transparente, donde todas las calificaciones y los actos de valoración que hicieron los miembros de la comisión calificadora y en última instancia el Consejo estuvieron claros para todo el país. Doctor Trujillo, ¿usted coincide en que la Corte Constitucional, la conformación, es el mayor acierto que ustedes han tenido en este proceso? En cuanto a los nombramientos, sí. Primero porque está integrada por los mejores juristas que tiene el Ecuador. No solo por su sabiduría, que son todos ellos muy competentes, sino además por su honestidad. De ninguno de ellos se ha podido denunciar ninguna incorrección, ni en su vida pública, ni mucho menos en su vida privada. Claro que sí, creo que es un gran acierto haber integrado esa cosa, pero cuesta mucho sacrificio. Primero, convencer a la gente altamente capaz, singularmente honrada. Es difícil convencer a que se meta a la vida pública, porque con cualquier pretexto se excusan. Y yo diría, de los jueces que hemos designado, que son ciertamente de lo mejor que hay en el país, cada uno de ellos nos cuesta por lo menos haber consultado con 3 o 4 personas, haberles propuesto. Alguna persona me contestó el teléfono que estaba en Europa, pero que me agradecía el haber pensado en esa persona.
pero que ya vendría al Ecuador y que me llamaría para darme su respuesta definitiva. A los pocos días me llamó de teléfono desde Guayaquil y me agradeció nuevamente por haber pensado en ella y me indicó que desgraciadamente no podía aceptar la proposición tan honrosa que yo le había hecho, porque en esos días había conseguido una beca en Europa que le significaba 3 años fuera del país, y durante los 3 años no podría desempeñar la condición de jueza que necesita trabajar todos los días. Pero ese es un caso. Muchos otros casos son iguales. Cada nombramiento significa unas 4 o 5 consultas de personas que a juicio nuestro era lo mejor que teníamos en el país. Pero ciertamente no abundan esas personas en el Ecuador, aunque hay bastantes, suficientes para organizar democráticamente y de manera excelente el Ecuador. Pero así como es obvio y evidente que ustedes están muy contentos por lo de la Corte Constitucional, ya noté entre ustedes dos que en cambio no ven con tanto optimismo lo que ocurrió con el Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Qué pasó ahí? ¿Falló algo? ¿Quién falló? ¿Qué pasó? Porque no les veo muy contentos con eso. Bueno, en mi opinión, creo que lo que pasó en el Consejo de la Judicatura demuestra precisamente lo que estaba explicando el doctor Trujillo, cuán difícil es poder lograr que todas las personas que creemos son las más idóneas para asumir estos cargos participen y tengan la oportunidad de brindar su servicio y su contingente a los mejores cargos. Yo creo que es importante este rato dejar claro algo también. Este rato el órgano está funcionando y creo que ya nosotros en eso, por respeto precisamente en la independencia, la autonomía de los órganos, debemos dejar que los órganos funcionen, que los órganos trabajen y esperemos que hagan su trabajo. No solamente fue la designación, en realidad, para mí creo que el régimen de transición alrededor del Consejo de la Judicatura, honestamente fue un dolor de cabeza. La decisión, y puedo hablar por mi decisión personal, de crear un Consejo de la Judicatura transitorio en su momento, estaba justificada por la obligación de que tan pronto nosotros designamos al Consejo de la Judicatura transitorio, al día siguiente debían iniciar la evaluación de la Corte Nacional de Justicia. Ese era para mí el tema fundamental, ese era el tema de fondo. Y analizamos mucho en el Consejo Transitorio si es que valía nombrar el Consejo de la Judicatura Transitorio o nombrar un administrador. Dadas las cosas como se dieron, uno pensaría, bueno, tal vez el administrador nos hubiera obviado un montón de dolor de cabeza, pero siempre pensamos que ese consejo debía evaluar la Corte Nacional. Ese fue el escenario, pero finalmente tenemos ahora un consejo y esperemos que haga las cosas que tiene que hacer. Gracias, Pablo. Un poco los que hemos estado cerca de todo este proceso, siempre hemos oído en el Consejo de Participación lo difícil que es hacer que los ciudadanos participen en un concurso, porque en charlas que hemos tenido con Pablo u otros consejeros decían siempre, hay gente que dice que sí, pero que lo designe, no quieren participar en ningún concurso. Entonces es absolutamente ese uno de los problemas. Doctor Trujillo, usted coincide, yo sí quisiera también tener su punto de vista. Hubo la crítica de si falló Marcelo Merlo y sus consejeros o fallaron ustedes, ¿qué pasó? O sea, yo sí quisiera ver en ese tema qué pasó. Bueno, creo que es uno de los errores que nosotros tenemos que asumir, pero yo creo que podemos contestar a esa argumentación en contra del trabajo del Consejo, es que a los que nosotros nombramos no les han tachado ni por incompetentes ni por deshonestos. Todo el mundo ha reconocido en Merlo y los otros integrantes de ese Consejo Transitorio honestidad y competencia. Que ellos se hayan puesto a pelear las dignidades es un problema que desgraciadamente es bastante común en el Ecuador. Más importantes parecen las dignidades que las funciones que uno desempeñe. Por fortuna no se ha repetido ese problema en todos los otros consejos, porque a su tiempo advertimos de ese problema y advertimos también a los que los designamos para los distintos cargos. Y por fortuna hasta ahora en el Consejo
Nacional Electoral se presentó un incidente bastante desagradable, pero a tiempo les decimos a la observación que les obligó a rectificar de su comportamiento. Y actualmente, pese a que no es, además, el Consejo Electoral maneja uno de los temas más controvertidos del Ecuador. Para ningún organismo hemos tenido que pensar y discutir tanto, escuchar tantas opiniones discrepantes, etcétera, como para integrar el Consejo Nacional Electoral. Tomamos en cuenta los partidos políticos. Hasta ahora no encontramos un partido político que haya indicado que hicimos bien en tomarlos en cuenta. Ni ellos, que resultaron favorecidos, nos agradecen haberlos tomado en cuenta. Pero mire usted, aquellos que no se meten en política, los descontentos que estarán con el Consejo Nacional Electoral, sino los designados inclusive no están contentos. Gracias, doctor. Bueno, ahora vamos a pasar a un segundo bloque, que es quizás el más interesante, que es el de las propuestas. Según el mandato de la consulta de febrero del 2018, ustedes del Consejo debían formular unas recomendaciones, ¿no es cierto? Eso es parte del mandato, del trabajo que ustedes tienen que hacer. Entonces, yo les agradecería que cada uno de ustedes nos nombre o nos enumere las 3 recomendaciones más importantes que dejan al Estado, al país, a la sociedad. ¿Cuáles son esas reformas, esas acciones que se deben tomar para mejorar el ejercicio democrático en el país? Entonces, no sé si quiere comenzar usted, doctor. Bueno, yo creo que este documento estamos preparándolo. Ajá. Para que estamos discutiendo entre nosotros mismos aquellos temas que deben ser abordados en el informe final que deberemos entregar. Pero no cabe duda que tendremos que dar constancia de la necesidad de una reforma constitucional, sea en forma de enmienda, de reforma o de una nueva constitución. Ese es un asunto que lo decidiremos más tarde. Más tarde igualmente decimos ¿qué debe comprender la reforma? Lo que yo puedo decir de mi parte, lo primero que he sugerido al país, con opiniones diversas, claro está, el que se elimine a este Consejo de Trabajo. Este aplauso, desgraciadamente, no es de todo el Ecuador. Porque algunos dicen que no debe desaparecer este Consejo. Además, nos sugieren cómo deberá integrarse este Consejo, porque a la postre tendremos que integrar con algún ecuatoriano. Y ya sabremos los hábitos a los que estamos acostumbrados los ecuatorianos. A nombre de esa viveza criolla, cometemos cualquier picardía y la pasamos por virtud. Pero doctor, solo este es el consejo. Usted diría, como enumeremos para después entrar, si le parece, un poco a darle consistencia a cada una de esas propuestas. Usted dice desaparecer ese consejo. ¿Qué otra propuesta usted formularía en el marco de las reformas constitucionales? Que además le recuerdo que usted pidió una consulta en Radio Democracia, pidió una consulta para esas reformas. Entonces, ¿cuáles son? ¿Qué otras reformas? Sí. Otra sugerencia que voy a proponer es la forma de designar autoridades. Esto de designar con una pluralidad de designadores, que ninguno asume la responsabilidad de la autoridad que designa. El presidente tiene que mandar una terna. Esa terna hay que consultarla con el pueblo, que no siempre coincide. Y luego tenemos que discutir entre nosotros. Y luego, a la postre, ¿quién es responsable de quiénes debemos designar? De esa manera, nadie responde. Cada uno se lava las manos indicando que el culpable es del otro, y en todo caso, yo creo que hay que desaparecer. Posiblemente esta debe ser una reforma que se introdujo en el Ecuador en 1930, pero por influencia de ¿quiénes? Por influencia y sugerencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero los norteamericanos no son los ecuatorianos, ni los ecuatorianos son como los norteamericanos. Tenemos diferencias abismales, y aquello que es posible en los Estados Unidos, el acuerdo en el Ecuador es materia de mucha discusión. Pero que otra forma tiene que ser que alguien asuma la responsabilidad de nombrar él mismo
y hasta el país responda por la designación que ha hecho. Y no multiplicar las autoridades que designan. Es otra sugerencia que yo haría en los cambios de la Constitución. También hay otras, por supuesto, evitar la concentración del poder. Porque con frecuencia el que está en el poder se considera el hombre más virtuoso de la tierra, que antes de él no ha nacido nadie. Algunos admiten que antes de ellos ha nacido Jesucristo, pero algunos creen que son superiores a Jesucristo. Entonces, cada uno se considera dueño de la verdad. Y entre los dueños de la verdad es bien difícil que se pongan de acuerdo, porque además todos ellos son gente inteligente, que tiene suficientes argumentos para atribuirse ellos la virtud. Otro cambio en la Constitución que yo sugeriría es como les digo, la forma como se designan algunas autoridades, cambio de quienes han de designar y de cómo han de hacerlo, pero también creo que evitar la concentración de poder, que ya lo decía, evitando. Por eso tiene que desaparecer este consejo. Este consejo tiene demasiadas facultades para designar. Designan a todas las autoridades de importancia del país, designan al contralor, designan al fiscal. ¿A quiénes no designan? Y todos estos son gente de altísimo poder. Designar contralor es designar el que controla el manejo de todas las riquezas del país. Designar el fiscal es otra facultad extraordinaria. Pero sí lo vamos a ver, doctor, si me permite, para poder después ir punto por punto, si le parece. Pablo, no sé si nos quieras decir tú cuáles son enumeradas, así simplemente para poder entrar al debate de qué están proponiendo exactamente. ¿Cuáles serían las reformas que tú propondrías? Sí, claro. Quizás hay que puntualizar que estamos trabajando en lo que sería la posición oficial del Consejo, pero a título personal. Yo quisiera tal vez responder en la limitación del tiempo, por supuesto, dividiendo dos cosas que me parecen importantes, lo que son las propuestas de orden jurídico, estrictamente jurídico, y otras que son unas propuestas que van más allá del campo estrictamente normativo, limitado al campo legal. Lo primero, lo jurídico se va a dividir en dos partes, constitucional y legal. Creo que lo constitucional ya de alguna manera el doctor Julio César lo ha expresado. En primera instancia, eliminar el Consejo o reflexionar sobre las atribuciones que tiene el Consejo. En segunda instancia, me parece que la pregunta obvia que surge de eso es hacia dónde se deben transmitir las responsabilidades. Yo creo que el país tiene que debatir firmemente sobre la estructura de la Asamblea Nacional. Yo creo que el debate que plantea la existencia del Consejo obliga a un debate paralelo sobre la naturaleza y cómo debe concebirse el ejercicio de las atribuciones en la Asamblea Nacional. Porque más allá de todos estos experimentos que hemos vivido en los últimos 10 años, el órgano de la representación popular por excelencia es el Congreso Nacional. Pero el Congreso tiene que también responder a esa aspiración de un pueblo que demanda la mayor probidad posible por parte de quienes son asambleístas. Por tanto, una propuesta de esta naturaleza implica tener los más altos estándares también en la prestación de servicios públicos dentro de la Asamblea Nacional. Por eso yo creo que debe discutirse también la existencia de un Senado. Y en tercer elemento, para mí creo que un tema que al menos tiene que discutirse en el país es el voto facultativo. Creo que es un elemento importante. Sin duda es un tema que tiene pros y contras como todas las cosas, pero me parece que es un elemento fundamental. Y luego, solo para terminar la respuesta, decía algo, ahí cierro la parte jurídica, pero creo que hay un elemento que va más allá, que condensa lo que es la reflexión de la estructura social de un Estado, y es el tema educacional. Creo que es imprescindible que las autoridades públicas discutamos en forma integrada lo que debe ser el modelo de educación de valores y principios en el Ecuador.
y con esto termino, no puede ser que estemos en una búsqueda, como expresaba y explicaba el doctor Julio César, rogando a las mejores personas, a quienes creemos que son esas personas que lo han demostrado con su trabajo y con su esfuerzo en los últimos años, que por favor piensen en participar y contribuir en el país. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo quieren hacer? Simplemente porque se desconfía en la estructura y en la institucionalidad del Estado. Tenemos que cambiar eso. Y la manera de cambiar eso es logrando que desde los sistemas educativos primarios, secundarios, universitarios, de educación superior, tengamos valores fuertes de institucionalidad pública y de respeto, y sobre todo que se sienta que el servicio público es el servicio más importante que se puede brindar a la patria. No sé, me parece que aquí se han lanzado algunas ideas importantes. Creo que amerita que analicemos al menos algunas de ellas un poquito más en profundidad. No sé, José, ¿qué te parece? ¿Por cuál comenzamos? No sé si por el a mí voto. me gustaría, doctor Trujillo, no sé, ¿usted está de acuerdo? Y la pregunta es, creo que tú estuviste de acuerdo con el doctor Trujillo, ahora me correspondería preguntarle, ¿usted está de acuerdo con la creación de un Senado, voto facultativo? Ya dijo que es la desaparición del Consejo y ahora después vamos a hablar con usted sobre la forma de designación, dónde sería eso, pero me permito preguntarle, ¿usted estaría de acuerdo con lo que Pablo está proponiendo? Yo creo que a lo que propone Pablo habría que añadir algo que es clamor ciudadano, una organización de la función judicial que responda a los ideales de la administración de justicia. Jueces probos y jueces competentes. Recuerde usted que Correa, que dice que es el mejor gobernante del mundo, que creo ahora lo tienen desocupado en Europa, porque ninguna universidad le invita a dictar conferencias, mientras que hay otros ecuatorianos a los que lo invitan con frecuencia. Yo ahora no acepto invitaciones porque ya no puedo viajar tanto como para aceptar esas invitaciones. Se necesita. Sí, una función judicial indiscutiblemente va a ser necesaria y con una carrera judicial bien administrada, pero no para favorecer a los parientes, no para favorecer a los amigos, no para favorecer a los que defienden mis intereses. Hoy de mañana tratábamos lo que sucede en la provincia de Manabí. Es una vergüenza que en Manabí esté gobernada por algo más que una caterva, por una serie de sinvergüenzas, que se gastan miles de millones de dólares en Manabí y no tienen agua potable, y no tienen alcantarillado, y no tienen educación. Pero entonces tomo como un sí, voto facultativo, Senado. No, el voto facultativo no creo yo. No, yo creo que el voto facultativo ciertamente que parece lo máximo de la libertad. Y claro está, si el voto es un derecho, ¿cómo me obligan a ejercer ese derecho? Pero el bien común lo exige. Porque si nosotros dejamos el voto facultativo en el Ecuador, creo que lo que está ocurriendo con ahora, los que van a elegir posiblemente a estos candidatos al Consejo que debe sustituirnos, creo va a ser la minoría. Pues sí, pero si es facultativo pasar con todas las autoridades. Y entonces sí surge la oligarquía, porque el que puede manejar los votos es aquel que tiene dinero. Y el que tiene dinero defiende sus intereses desde el poder del que le da el dinero. Entonces tendríamos lo que ocurre en Colombia. Colombia es un país tremendamente oligárquico, porque el sistema político les favorece. El voto facultativo favorece que quienes ganan las elecciones, los que pueden movilizar a los electores. ¿Y quiénes pueden movilizar a los electores? Los que tienen dinero para movilizarlos, para financiarlos del viaje, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eso sería sumamente peligroso. Creo que el que sea obligatorio es desagradable ciertamente para la libertad, pero lo que conviene a la colectividad, al bien común. Luego que sí, hay muchas otras propuestas de este tipo que son sumamente atractivas desde el punto de vista de la libertad, pero desgraciadamente no tenemos una sociedad suficientemente educada como para que ejerza responsablemente esa libertad que nosotros podemos otorgar.
Gracias. Aquí los dos han mencionado un tema que me parece que es interesante profundizar un poco, que es el tema del Senado. ¿El Senado sería un reemplazo a este Consejo de Participación? ¿Cuáles son las ideas que más o menos han compartido ustedes sobre este tema? Bueno, en realidad no es un tema que lo hayamos discutido demasiado en el Consejo, pero en lo que yo estimo, me parece que el Senado da la posibilidad de generar un equilibrio dentro de la discusión y en la manera en que se ejercen las atribuciones que tenga el Congreso, la Asamblea Nacional. Si uno de los problemas que estamos viendo ahora es precisamente la designación de autoridades, creo que una designación de autoridades dentro de la Asamblea, que como he dicho ya, es el órgano que por excelencia representa la voluntad popular, tampoco tiene que darse o caer exclusivamente en la cooptación de poder que hemos visto también en el pasado. Y me parece que, en mi opinión, el Senado podría contribuir en esa línea. Pero ¿qué es un elemento central en este debate, en esta discusión? Y es que quienes integren el Senado deben tener unas características y unas condiciones diferentes. La calificación, los requisitos, la edad misma, la experiencia que debe exigirse a esas personas debería precisamente convertirse en ese balance para lograr compensar ciertas cosas que en la estructura de una Cámara Baja o de una Asamblea en general no se puede lograr en la manera que uno aspira. Me parece que ese es uno de los elementos fundamentales y en esa línea sí, podría entenderse que un Senado también un poco reduce el nivel de conflicto. Creo también que aparte de reducir el nivel de conflicto, permite también establecer un tamiz para poder liderar la discusión y sobre todo llevar a consensos que normalmente son los que no se dan en un grupo, en una Cámara Baja mucho más grande. Gracias, Pablo. Estamos entendiendo que ahí hay un poco la respuesta a aquellas personas que dicen desaparece el Consejo, pero vuelve eso a la Asamblea y la Asamblea no tiene la confianza del país, hay que ver las cifras de impopularidad que tiene. Esto podría ser una propuesta que viene justamente a equilibrar ahí hacia dónde pasan las funciones que en este momento, algunas de las funciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Doctor Trujillo, quisiera ver con usted este tema de la forma de designar las autoridades. ¿Esto en dónde aterriza? ¿Qué forma tiene? Finalmente, ¿cómo aparecería esto en un texto constitucional? ¿A qué exactamente usted está haciendo referencia cuando dice que habría que cambiar la forma de designar las autoridades? Creo que esta reforma constitucional es la más fácil de todas las que se puede proponer. Primero que en lugar de que ahora se designe un funcionario como Contralor, por ejemplo, y algunos otros también, por ternas que envíe el Ejecutivo, y que luego esas ternas sean consultadas al pueblo, resulta mejor que designe una sola autoridad. Que el presidente designe el Contralor y él responda por haber nombrado un Contralor cómplice de él o un verdadero fiscalizador en interés del país. Pero que sí, es bastante fácil. Lo mismo podemos decir del fiscal. Que el fiscal sea nombrado por alguien. No me atrevo a decir por qué, pero sí tengo algún pensamiento de cómo puede designarse al fiscal. Y no lo quiere compartir. Y no de una terna, porque nuevamente nos ponemos a buscar esa terna que no siempre es fácil. Pero esa idea que usted tiene, ¿por dónde va? O sea, la idea del fiscal. Del fiscal. ¿Quién la podría nombrar? ¿Quién la podría designar? Bueno, en el fiscal debe primar lo que en todo funcionario público, honestidad y competencia. Competencia para el cargo, que sea un buen abogado. ¿Pero quién sería la autoridad nominadora? Yo creo que puede ser perfectamente, puede ser la Cámara del Senado, por ejemplo, si se crea un Congreso bicameral, por gente proba, gente de experiencia. Que el problema de Correa fue que él no creía en la experiencia, desconocía seguramente la historia de la humanidad y decía que era graduado nada menos que... ¿En qué universidad era?
Mejor no me acuerdo, porque habría que dar mal a la universidad, donde dice que ha estudiado él. Bueno, en todo caso sí me parece que puede ser perfectamente una Cámara de Senado que haga esas designaciones. Y así se puede buscar para las distintas autoridades que ahora se designan mediante ternas, en cuya integración no sabemos quién influye. Si los bancos en la superintendencia de bancos o los políticos en las mismas superintendencias de bancos, porque todos sus intereses concurren, pero alguien tiene que responder. Responda a los bancos o responda a los políticos, alguien tiene que responder para que él rinda cuentas de los nombramientos que ha hecho. Y ciertamente cuando se ha equivocado, reconozca haberse equivocado. Gracias, doctor. Les recuerdo que ahí creo que repartieron algunos papelitos para las preguntas. Vamos a entrar prácticamente ya en el tema de las preguntas para tener aproximadamente unos 40 minutos y creo que no vamos a pasarnos de la hora para poder pasar las preguntas. Pero claro, antes nos falta un tema que sí, Martín va a plantear. Ustedes dos han hablado sobre la necesidad, ustedes creen que el Consejo de Participación debe ser eliminado. Esto nos lleva a un tema muy coyuntural, que es el de las elecciones del 24 de mayo, y ahí se ha generado de marzo, perdón, ahí se ha generado un debate sobre cómo votar. Yo no sé si ustedes nos quieren decir qué opinan sobre ese voto, si ese voto debe ser un voto nulo, como se ha dicho, si ese voto debe ser un voto selectivo, como han dicho algunos sectores, algunas corrientes de opinión. Doctor Trujillo, nos encantaría escucharle a usted su opinión sobre esta votación. Mi decisión es la siguiente: anular el voto. ¿Por qué? Además, pero es que no se queda ahí solamente, sino que después de anular el voto hay que eliminar esta institución. Porque si continúa ella, si sigue teniendo el poder que tiene este consejo, siempre los políticos van a buscar ese consejo, estar en ese consejo, porque no pueden ocupar la presidencia, ya les ha ganado el que gana las elecciones para el presidente, pero estar en el consejo con 4 votos ya pueden tener el manejo de todo el país, que es lo que creo quiere Correa. Lo que él quiere es llegar 4 votos en el consejo para deshacer todo lo que hemos hecho, es decir, anular la decisión de Corte Constitucional, para no volver a integrar aquella caterva realmente que no tiene. Tengo otro adjetivo con el cual identificar a este grupo que estuvo en la Corte Constitucional, algunos de los cuales van a tener que ir a los tribunales de justicia. Y así, ¿no es cierto?, tendríamos... Pero hay mucha gente que dice que si se anula el voto, los que ganan son precisamente los correístas. Pues ese es el peligro, ciertamente, porque claro, si quedan solamente 1000 votos, con 400 ya pueden tener la mayoría de ese consejo, ciertamente. Pero claro, eso no quiere decir que los que concurran a votar sean solamente la minoría. Tienen que concurrir todos los que tengan derecho a votar, pero votar nulo, para que demuestre que el país está inconforme con este organismo, no por estar desempeñado actualmente por nosotros. Yo creo que a veces se equivoca la gente, creen que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social va a estar integrado con las mismas gentes que actualmente está integrado, porque los que integran el actual Consejo son gente de mucha calidad, excepto el que habla. El que habla es conocido por el país y sé la opinión que tienen de mí. Pero yo creo que los otros consejeros son gente que los cuales yo puedo certificar que son de gente de mucha calidad. Como Pablo es otro, pero no es el único. Hay muchos otros que discrepando políticamente, sabemos que al sentarnos a discutir un problema va a haber distintas opiniones, pero sabemos discutir racionalmente. Ahí no nos insultamos, pero sí opinamos racionalmente lo que pensamos sobre ese tema. Bueno, todo eso es posible en el Ecuador y creo que
El legado que dejamos al país es ese, de que si es posible en el Ecuador discutir racionalmente, tomar las decisiones que más convienen al país y pensando en el bien común y no en el bien particular de cada uno de los integrantes del organismo que adopta la decisión. Gracias, doctor. No sé si Pablo nos da su... Sí, Pablo también, no sé si el doctor coincide con los pelagatos en que hay que anular el voto. No sabemos si tú también. Sí, bueno, yo lo he dicho públicamente, yo creo que la única opción coherente que existe en este proceso electoral respecto del Consejo de Participación Ciudadana es anular el voto. Y creo, he escuchado con el mayor respeto posible, por supuesto, aquellas posiciones que defienden que esto es un riesgo respecto de las elecciones, pero me parece que esto es un asunto de principio y esto es un asunto de coherencia. La verdad es que si hacemos solo un ejercicio en este momento, si es que alguien decide votar realmente por un nombre, cualquiera que éste sea, porque esto no es una valoración de las personas, creo que difícilmente este rato alguien puede tener total y absoluta claridad sobre la hoja de vida, los antecedentes personales, la probidad, la integridad, el carácter, los valores que se necesitan para ejercer dentro del Consejo de Participación Ciudadana de 15 nombres. De 15, solo 15, son 43 candidatos. Digo esto como un ejemplo solo para matizar que esto no tiene que, por ninguna circunstancia, reducirse a definir si es que vale o no vale votar por uno o por otro candidato. Creo que con muy pocas posibilidades podríamos ser cualquier persona totalmente responsables al expresar un voto frente a una elección de 43 personas que van a tener tan altas responsabilidades. Pero poniendo ese argumento que sigue siendo para mí de segunda instancia, el argumento de fondo, el más importante, es que no podemos validar con un voto a favor de un nombre de otra persona para que ejerza una representación en una institución que, hasta donde entiendo, la gran mayoría de personas creemos que tiene que desaparecer. Si es que tiene que desaparecer, entonces vamos a votar nulo para que las autoridades públicas y la ciudadanía nos convoquemos inmediatamente para un proceso de consulta directa para pedir que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana. Gracias, Pablo. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de las preguntas. Aquí hay una para Pablo Dávila que tiene que ver sobre estas elecciones. Dice así, la pregunta la hace Pedro José Quiñones. ¿Qué opina de la desinformación ciudadana sobre las opciones de candidatos para el CPCCS? Pablo, te iba a rogar que seamos breves si posible, sí, para poder evacuar la mayor parte de las preguntas. Muchas gracias. Creo que parte está la respuesta dada. El ejercicio al voto es una obligación y es un derecho complejo, donde se requiere educación y donde se requiere información. Al no tener toda esa información, que debe venir por la autoridad misma del Consejo Nacional Electoral, y los candidatos mismos no han hecho su esfuerzo de presentar su agenda, difícilmente se puede ejercer ese voto con responsabilidad. Gracias. Doctor Trujillo, una pregunta de la señora Anabela Chacón dice: ¿por qué no siguió con la idea de una consulta popular para el CPCS para que este consejo desaparezca? Primero, porque no estaba en mi voluntad el convocar a una consulta popular. Le presentamos al presidente Moreno esa propuesta, que inicialmente no la recibí con mucho entusiasmo, pero sí encontré mucha oposición en el grupo de asesores del presidente Moreno, que encontraba muchos inconvenientes en la consulta popular. Más tarde, el presidente Moreno adoptó esta propuesta y nos invitó a que discutiéramos para si podíamos poner en esa consulta la designación de un tribunal de cuentas en lugar del Contralor, con lo cual nos distrajo. Pese a nuestra edad seguimos siendo ingenuos. Nos entretuvo en esa discusión.
y nos descuidamos de designar al contralor. Porque, claro, venía a ser intrascendente y, sobre todo, habría sido difícil encontrar que ecuatorianos de mucha calidad se presten para un contralor que iba a durar pocos meses. Y más importante era esperar la integración del Tribunal de Cuentas y candidatizarse para integrar ese Tribunal de Cuentas. Entonces, nosotros nos distrajimos y yo también ya me distraje pues, con el resto de los ecuatorianos en discutir este Tribunal de Cuentas y no ciertamente en designar al Contralor, que venía a ser una cuestión secundaria y que estaba incluida pues, en la integración de este organismo de control de los fondos públicos. Pablo, esta es una pregunta de Paulina Rojas y Mónica Buccelli. ¿Cómo se puede lograr legalmente que los candidatos a cualquier dignidad tengan al menos un grado de preparación adecuado al cargo y sobre todo que sean honestos y probos? Ay, chuta. Creo que no tengo una respuesta realmente para eso, porque yo pienso que hay varias decisiones de mediano y largo plazo que hay que tomar, que como decía en su momento están vinculadas a la educación. Si no logramos cambiar la forma de pensar sobre cuáles son los verdaderos valores que debemos distinguir en las personas, nunca vamos a poder elegir a las personas correctas. Mientras creamos que tenemos que soslayarnos y estar de acuerdo con la picardía, con la gente pícara, seguramente esa es la gente que seguirá ejerciendo la función pública. Pero el momento que reconozcamos que hay ciertos valores importantes, mucho más importantes como la transparencia, la probidad, el honor en el ejercicio de las funciones, eso solamente se logra con la educación. Creo que eso empujará en el mediano y en el largo plazo mejores elecciones. Una cosa cortita que también preguntaba Paulina Rojas y Mónica Buccelli es, ¿puede el nuevo consejo anular lo actuado por el consejo de ustedes? Absolutamente no. El consejo que nosotros conformamos tiene facultades de orden extraordinario decididas por el pueblo ecuatoriano en consulta popular. El consejo que viene es un consejo ordinario, sujeto al régimen constituido, con las atribuciones que están en el artículo 208 de la Constitución. Todas aquellas personas que están haciendo ofrecimientos para evaluar lo que el Consejo Transitorio está haciendo, están en su derecho de hacerlo, pero están haciendo un ofrecimiento ilegal. Gracias, Pablo. Don Manuel Heredia hacía la misma pregunta para el doctor Trujillo, así que creo que la paso para poder dar paso a otra pregunta, justamente. Doctor, dice, ¿qué órgano debería tener la potestad? A ver, esto es, el Consejo en el ejercicio del mandato popular y sus atribuciones ha actuado como ente político o como un ente técnico. Y la pregunta es un poco sobre su labor y la del Consejo. ¿Han sido más ustedes un ente político o un ente técnico? Es pregunta del señor Escalante. Era un órgano plenamente consciente de que nuestras decisiones iban a tener trascendencia política. Por desinteresadas que han sido las razones por las cuales votábamos, sabíamos que cualquiera que fuera nuestra decisión iba a tener trascendencia política. Por manera que nosotros no creemos de aquellos que dicen que yo soy apolítico, pero ¿cómo puede ser político y meterse a tomar decisiones políticas? Y el voto es una decisión política. Y ciertamente las decisiones políticas necesitan también instituciones. Y los partidos políticos son necesarios en democracia para organizarlo al pueblo y participar en la vida y en las decisiones del país. Sin partidos políticos no hay democracia posible. Y ciertamente el país actualmente carece de partidos políticos, por lo que hay es grupos electorales. Yo tengo plata para meterme en la campaña, me lanzo de candidato. Si tengo plata, no me importa gastar la plata porque me sobra plata. Lo que me falta es decisión honrada para servir al país. Y es lo que ocurre actualmente. Tenemos muchos candidatos, a los cuales yo, por supuesto, personalmente respeto. Pero, ciertamente, ¿qué piensan sobre el país?
¿Qué conocemos de los aspirantes a las candidaturas, de la suerte del Ecuador, de los problemas que se discuten actualmente? ¿Qué sobre la pluriculturalidad? ¿Qué sobre la plurinacionalidad? Silencio absoluto. Y cuando toque tomar decisiones sobre eso, ¿cómo sabemos cómo van a decidir? Lo que a ellos se les ocurra en ese momento, o lo que es más grave, lo que se les ocurra a los financistas de la campaña, que ciertamente, si son financistas y buenos financistas, no van a ser del todo desinteresados como dicen que son. Todo lo contrario, son gente muy interesada en sus propios provechos. Doctor Trujillo, esta pregunta es para usted, evidentemente es de alguien que no está de acuerdo con usted con el tema del voto facultativo, es Ramiro Crespo, que pregunta y dice: si el pueblo no es lo suficientemente educado para decidir si votar o no, ¿cómo va a ser lo suficientemente educado para saber por quién votar? Bueno, primero, ciertamente que yo creo en la necesidad de los partidos políticos. Y una de las tareas políticas tiene que ser la capacitación de sus militantes, ya no a nivel abstracto, como es el que imparte el Estado en las instituciones educativas, sino en cuestiones concretas que son las que tienen que resolver los partidos políticos. ¿Qué opino sobre esto? Y difundo mi pensamiento entre los compañeros militantes del partido político. Y ya tenemos una gran escuela de formación política práctica, diariamente, en las decisiones frente al país, y no ciertamente la discusión que yo voy a hacer la felicidad de los ecuatorianos. ¿Quién quiere la desgracia de los ecuatorianos? Sería insensato el que piense como objetivo del partido político buscar la desgracia de los ecuatorianos. Va a decir que busca la felicidad, pero ¿en qué consiste la felicidad de los ecuatorianos? ¿Acaso en tener automóvil? ¿Acaso en tener un buen sueldo? Por cualquier forma que sea conseguir ese buen sueldo. Cuando no, el conseguir los dineros que vienen del buen sueldo por otros medios que no sean el trabajo desinteresado y noble al servicio de la colectividad y del resto de los ecuatorianos. Gracias, doctor. Pablo, hay una persona, Carolina Lima, que dice: ¿por qué tiene que desaparecer el Consejo si tiene otras funciones más allá de nombrar autoridades? ¿Por qué desaparecer las áreas técnicas o de la participación ciudadana? Esto tiene más que ver también con la pregunta de que no haya una reforma constitucional o una consulta, sino simplemente cambiar las atribuciones. Es decir, sí tendría que haber una enmienda por lo menos para eso. Sí, a ver, cuando uno revisa las actas de creación del Consejo de Participación Ciudadana de Montecristi, se entiende que la base de quienes estuvieron en Montecristi fue promover la participación social, la participación de los ciudadanos. Pero desde mi punto de vista es un contrasentido injustificable que la participación social y la participación ciudadana se ejerza a través del Estado. Eso es un contrasentido absoluto, no tiene sentido para nada, porque lo que se ha hecho esencialmente es estatizar un tema que debería ser transversal y organizado desde y por y para la sociedad civil. Punto. Entonces, desde ese concepto esencial para mí, la función misma y el consejo no deben existir. Ahora bien, si es que uno resume la respuesta en función, o si es que uno quiere analizar la respuesta, en función de las atribuciones, ahí lo único que cabe ver es que lo que le compete hacer a este consejo es designar, que ya hemos debatido sobre ello. Lo segundo es participación ciudadana, que como he dicho, eso es un elemento transversal fuera de la estructura del Estado. Y la tercera es combatir actos de corrupción. Hace poco, este mismo gobierno creó una subsecretaría anticorrupción, con lo cual queda claro que la competencia para luchar contra la corrupción le puede competir a otro órgano dentro de la administración, pero esencialmente eso le compete a la Contraloría y a la Fiscalía. Es ahí donde hay que trabajar, es ahí donde hay que demostrar y nombrar gente proba y tendremos la mejor institucionalidad posible. Gracias. Doctor Trujillo, una pregunta de Edgar Guerra Ayala, tiene que ver con el cambio de la Contraloría por un Tribunal de Cuentas. El señor Guerra dice que
se estaría quitando protagonismo a la Contraloría, ¿no es cierto? Que se le estaría bajando de nivel, no entiendo exactamente todas las palabras de la pregunta, pero dice, ¿no le parece que restamos protagonismo y retrocedemos 50 años al constituir el Tribunal de Cuentas? Bueno, para mí eso de si retrocedemos o avanzamos en la marcha de la historia es una discusión interminable y que nunca tendremos una respuesta satisfactoria. Pero no significa el ir a un Tribunal de Cuentas retroceder en la historia. Europa no está detrás de nosotros y tiene Tribunal de Cuentas. Latinoamérica, no todos los países latinoamericanos tenemos Contralor. Algunos tienen Tribunal de Cuentas o con algún otro nombre con el que se designa esta institución. En Estados Unidos sí hay Contralor y de allí viene el Contralor del Ecuador. Pero ya les decía hace un rato precisamente que nosotros los ecuatorianos no somos nada parecidos a los norteamericanos, aunque nos creemos igualitos a ellos, pero ciertamente que no lo somos. Ellos tampoco son parecidos a nosotros, ellos tienen sus propios valores, ellos tienen su propia cultura, ellos tienen su propia forma de resolver los problemas. Los norteamericanos tienen una forma de resolver los problemas, la conciliación. Ellos prefieren un buen acuerdo a un buen juicio, en el Ecuador al revés. Un buen juicio mejor que un buen acuerdo, porque con el buen juicio damos de comer a otro y dejamos de comer nosotros mismos, pero mejor es eso que se lleve el otro lo que nosotros queremos. Gracias, doctor. A ver, hay una pregunta de Gustavo Pinto que es una curiosidad y también un contenido importante seguramente en su respuesta. Dice, usted propuso al presidente Moreno que convoque a plebiscito para eliminar el Consejo. ¿Qué le contestó Lenin? ¿Qué iba a pensar? Inclusive pocos meses después me dijo que estaba de acuerdo. Inclusive algún rato nos ofreció al Consejo, le ofreció convocar a una consulta popular. Como les decía hace un rato, eso nos distrajo del nombramiento del Contralor y nos conquistó algunas antipatías, porque algunos que no le querían al actual Contralor querían que le saquemos pronto para designar a otro. No sé si mejor o peor que él, pero en todo caso tenía que ser otro. Sí, yo le propuse, inclusive él retomó la idea algunos meses después. Inclusive nombramos una comisión. Pablo estaba en esa comisión para discutir cómo debía hacerse esa sustitución del Tribunal de Cuentas en lugar del Contralor General del Estado. El argumento con el que se combatía este Contralor unipersonal era el ejemplo de Poli. Dice, ese no controlaba nada, nadie. Él del mismo había que controlar en los ecuatorianos la plata de ellos, porque era capaz de llevarse en la plata no solo del Estado, sino la plata de los ecuatorianos que tenían en su bolsillo. Bueno, pero esas cuestiones discutía la gente y por eso designamos una comisión de gente tan sensata, como ustedes habrán podido probar esta noche, Pablo Dávila de una parte, inclusive el presidente nombró su abogado, que era María Paula Romo. Pero no llegaron a sesionar cuando ya cambió de parecer el presidente. Pero bueno, así somos volubles los hombres. Por eso no hay que comprar tanto en los hombres que somos volubles, sino en las leyes que son permanentes. Gracias. Volvemos a Aristóteles. Bueno, hay muchas preguntas, la gente está muy inquieta con el tema del voto nulo. Entonces voy a resumir porque realmente se repiten algunas, ¿no? Esta es de Carmen Delgado a Pablo Dávila, aunque creo que ya dijo algo de esto, pero creo que igualmente podría dar una breve aumento a este tema. Dice, doctor Dávila, ante tanta opinión sobre si votamos nulo o no, le pedimos nos dé una respuesta concreta. ¿Qué debemos hacer? ¿Votamos nulo o con polla? Nulo 100%. Doctor Trujillo, hay una pregunta aquí, dice, ¿qué debemos hacer como ciudadanos con el fin de que se elimine el denominado quinto poder? Y la pregunta es del señor Antonio Daza. Como ciudadanos, yo después le agrego una pequeña pregunta que le tengo a usted
sobre si hay que recoger firmas y si usted se va a apuntar a esa tarea. Sí, efectivamente. Lo sensato habría sido que a su tiempo se nos convoque a una consulta popular si quieren que conserven este consejo o desaparezca. Inclusive, como les digo, el presidente nos aceptó y nos sugirió, e inclusive nombramos una comisión para que estudie esta posibilidad. Pero yo sigo manteniendo la necesidad de una consulta popular para eliminar este consejo. Más aún, al pueblo ecuatoriano me comprometo, si las fuerzas de Dios me dan energía y salud suficiente para recorrer el país recogiendo firmas para convocar a una consulta popular. Consulta popular convocada por el pueblo ecuatoriano para tratar los problemas que le interesan al Ecuador y no por los detentadores del poder. Lo que buscan es triunfar ellos y no que triunfe el Ecuador. Sí, creo que tenemos que sumarnos en cuanto se nos proponga a la eliminación de esta institución y mediante consulta popular para que desaparezca esta institución y no se crea nadie perjudicado ni nadie favorecido. Que sea el pueblo ecuatoriano el que tome la decisión de algo tan fundamental como el confiar en 7 ciudadanos, por ilustres que sean, y no en la voluntad del pueblo ecuatoriano que con las deficiencias que pueda tener, sin embargo, siempre será más desinteresada su decisión que confiar en pocos ciudadanos por, como repito, ilustres que sean. Porque además los muy ilustres también son muy pícaros en la vida práctica. Gracias. Gracias. Hay un tema que también se repite, que hay gente que está inquieta sobre el tema de los cálculos que se hacen y sobre lo del voto nulo, volviendo al voto nulo. Sara Espinosa pregunta, ¿qué pasaría si los votos nulos no llegan al 50% más 1 y además si es que ganan los candidatos de Correa? Doctor. Bueno, esperemos que el pueblo ecuatoriano no siga confiando en Correa. Ya saben cómo les actuó en 10 años al Ecuador y le dejó una pobreza más grande. Aquellos que se quejan de la pobreza no deben pensar en Correa, porque el que se empobreció fue el gobierno de Correa. Pero si piensan volver a votar por Correa, allá ellos, ¿no es cierto? Ojalá pudieran pagar solo con su bolsillo y no obligaran a pagar al pueblo ecuatoriano a favor de un gobierno realmente nefasto para el pueblo ecuatoriano. Claro que sí, nosotros confiamos más de nuestra sabiduría que en la sabiduría del pueblo, ya vamos a tener que nuevamente soportar a Correa, no sé si ya por 10 años, porque ustedes ven estos gobiernos autoritarios, no son solo las del Ecuador, no solo son en América Latina, piensen ustedes en Venezuela, para citar solo Latinoamérica, piensen ustedes en Argentina, piensen ustedes en Cuba, en donde no podemos pensar y encontrar estos gobiernos, algunos autoritarios y otros inclusive totalitarios, que se encaraman en el poder y nunca ceden el poder a quienes discrepan de ellos, porque lo que quieren ellos es eternizar, como ocurrió en la Unión Soviética. En la Unión Soviética gobernaron ellos casi un siglo, y miren ustedes la situación de Rusia. Rusia está tratando, mediante un gobierno también bastante arbitrario, de restablecer el supuesto poder que tuvo en el pasado. Pero ciertamente se ve que en el pasado se encubría la pobreza en que vivía ese pueblo, como ahora mismo se encubre la pobreza en que vive Cuba. Que nos dejen ver al mundo entero las condiciones de que vive Cuba. ¿Acaso comen bien? ¿Acaso gozan de paseo por cualquier lugar del mundo? Y no un grupo de privilegiados que siempre aprovecharán, sino el pueblo. Está en esa isla de felicidad que dicen que existe allí. O que ocurre todo lo contrario. Y claro, la culpa es el imperialismo. Bonita forma, el imperialismo es el culpable de todo. Pero entonces, ¿para qué acuden al imperialismo? Prescindan del imperialismo y construyan su propio país, construyan su propio futuro. Sean ellos mismos los que construyan
la forma de satisfacer las necesidades de una vida digna con el trabajo de su pueblo y no pidiendo ayuda a aquellos que detestan. Yo casi nunca dudo, nunca confío en los que hablan del imperialismo, porque van a pasar vacaciones en Miami, cuando no en Nueva York, o si tienen un poco más de plata, en San Francisco. Bueno, esos son los antiimperialistas que hay en el Ecuador, pues. Son los que gozan en Estados Unidos. Se van a educar en Estados Unidos y vienen de ahí a antiimperialistas. ¿Cómo van a estar en contra de las lecciones que ellos no aprendieron? O fueron malos alumnos, también puede ser. No aprendieron nada de lo que se enseña en esas universidades, porque en esas universidades lo que enseña es el sistema capitalista, que es el que rige en los Estados Unidos. No nos van a enseñar allí la forma socialista de manejar el Estado. Ellos manejan capitalísticamente el Estado norteamericano. Y si vamos a estudiar allá, vamos a aprender lo que hacen los norteamericanos para imitarlos mal lo que ellos hacen y hacer una cosa risible nuestra imitación de lo que ocurre en Estados Unidos. Yo ciertamente no creo que los Estados Unidos sean un grupo de ángeles. Yo sé que son seres humanos, que como seres humanos tienen también ambiciones, tienen sus propios intereses y claro, están en su derecho. Pero yo no puedo por eso imitarles en todo lo que ellos hacen y mucho menos entregarme a lo que ellos hacen ni servir a los intereses de ellos. Gracias, doctor. Viva su vena política, ¿no? Está vivita y coleando. A ver, aquí dice una persona para Pablo, dice, ¿qué garantiza, y sobre el tema del Senado, qué garantiza que las decisiones no sean iguales y vuelvan a ser iguales a las del Congreso, en este caso a la Asamblea Nacional? Tal vez ahí convendría hacer algunas precisiones sobre lo que tú propusiste en términos de edades o perfiles, y tal vez convendría que también nos dijeras en este momento cuántas personas, cómo estás mirando, tal vez en un tiempo récord, pero tal vez perfilar cómo estás viendo tú al Senado. Bien, yo creo que en términos de política es muy difícil, de estructuración política, de organización del Estado, quiero decir, no de ejercicio político electoral. En organización de la estructura del Estado es muy difícil hablar de certezas. Los riesgos van a estar presentes en todo diseño. Me parece que lo que estamos procurando es reducir los riesgos a la mayor cantidad posible. Y en mi opinión es que la presencia de un Senado que tenga una integración con requisitos más exigentes de lo que se puede exigir a una Cámara plenaria, ya de por sí es una garantía de conocimiento. Pero podríamos ir puntualizando, por ejemplo, requisitos. Edad, bueno, edad di por ejemplo, ¿cuál sería la tuya? Yo creo, bueno, la verdad es que se debería exigir por lo menos unos 40, 45 años, pienso yo. Estoy hablando un poco en voz alta en este momento, pero creo que debería haber una distinción clara que le genere sobre todo más experiencia en el ejercicio de las funciones. En cuanto a los números, yo pienso que este rato la estructura de la Asamblea con 130 y pico de asambleístas es demasiado grande. Pienso que, por ejemplo, la representación de asambleístas nacionales podría eliminarse, podría cambiarse, y eso podría pasar a estructurar un Senado, por ejemplo. Y creo que los requisitos sobre el diseño alrededor de la probidad, que viene dada de la experiencia, que viene dado de la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas, que se demanden a las personas que integren un Senado, es un elemento fundamental. Esto me parece que el trabajo que ha hecho el transitorio en diferentes procesos lo ha demostrado. La presencia, por ejemplo, en la comisión calificadora de gente como el doctor Ernesto Albán Gómez, como el doctor Alberto Wright, por citar un par de nombres, y luego parte de los magistrados que fueron elegidos en esa comisión, demuestra que la experiencia es importante y que es posible rescatar gente que en nuestro país ha dado muestra de un absoluto compromiso con el servicio, con el trabajo, con la honestidad y la transparencia. Si eso podemos garantizarlo, al menos de manera mayoritaria en la estructura de un Senado, estoy seguro que eso beneficiará a la dinámica interna de una asamblea. Gracias, Pablo. Entramos ya a las dos últimas preguntas en aras del tiempo y agradecemos, queremos ser puntuales nosotros también. Son las 20 horas y 26 minutos, así que
dos últimas preguntas y creo que se nos queda, como ustedes pueden constatar, y eso que he pedido, que por favor ya no nos traigan más preguntas, se nos quedan un montón de preguntas y es una pena. Agradecemos la participación, pero también en aras del tiempo, el compromiso adquirido con el doctor Trujillo y con Pablo de que sería hasta las 8:30, me parece que lo tenemos que cumplir. Así que las dos últimas preguntas. Hay una que tiene que ver con el voto nulo también. Alfonso Pérez Serrano pregunta, para desaparecer el CPCCS, ¿no es obligatorio convocar a una asamblea constituyente? Sí, yo particularmente creo que no. Es finalmente lo que nosotros estamos discutiendo aquí es que esta institución tiene que desaparecer y la Constitución prevé mecanismos para hacerlo. Puede ser una enmienda constitucional, podría ser una reforma constitucional. Yo no creo que es necesario llegar a una Asamblea Nacional Constituyente. Creo que finalmente, en última instancia, como manda la Constitución, es la Corte Constitucional la que tendrá que decidir, pero estimo que cualquiera de las dos vías que plantea, bueno, habrá que ver cuál de las dos, pero al menos la reforma parcial constitucional podría dar cabida a sustituir y a eliminar el Consejo. Solo un sí o un no. ¿Tú también recogerías firmas? Yo voy a estar ayudándole al doctor Julio César. Y la última pregunta para el doctor Trujillo, y enhorabuena que la volví a encontrar, es de don Agustín Acosta Espinosa, y le dice, él le dice, gracias por revalorizar a las personas mayores que fuimos dadas de bajo en la década perdida. Y luego le hace la pregunta y dice que si el nuevo CPCCS, esto es como una sigla rusa, podrá dar de baja o anular lo hecho por ustedes. Y borra y va de nuevo. Es una pregunta que ya le hicimos a Pablo, pero quisiera tener su sentimiento en aras de la pregunta que le hace don Agustín Acosta. ¿Usted cree que van a poder borra y va de nuevo con lo que ustedes hicieron, sea quien sea y gane quien gane? Yo creo que es bastante difícil. No porque nosotros seamos insustituibles, somos susceptibles de sustitución por muchos ecuatorianos. Pero ¿qué ocurre? Pocos ecuatorianos habrán tenido la suerte de que a nosotros creen una institución que no existía antes y que nos diera la facultad de dictar las normas por las cuales debería funcionar esa institución. Y que esa institución tuviera dos tipos de facultades, como ya dijo el doctor Dávila. Las facultades extraordinarias que no estaban en ninguna constitución y que por consiguiente teníamos nosotros que dictar las normas con las cuales debíamos regirnos. Y en eso creo que hemos cumplido con el pueblo ecuatoriano. Y también las facultades ordinarias, que las que quedan en la Constitución, que serán a las que serán las que deban cumplir y a las que deberán ceñirse los que nos sustituyan en este cargo. Y ciertamente, como no van a tener estas facultades extraordinarias de que nosotros, gracias al pueblo ecuatoriano y a Dios, las hemos recibido en la consulta de febrero del año pasado, pues ya, ¿no es cierto? Creo que difícilmente vayan a poder realizar las cosas que nosotros hemos hecho. Lo cierto es que las facultades extraordinarias necesitarán o de una consulta popular, y en lo cual ahí se corren el riesgo de perder los patrocinadores, de eliminar lo que nosotros hemos hecho. Y luego tendrán que demostrar al pueblo ecuatoriano que pueden hacer de mejor manera. Que nos demuestren, pues ellos tuvieron 10 años en el poder, señores, y qué corte constitucional nos dejaron. ¿La mejor corte constitucional de la historia de Ecuador? No, la peor corte constitucional. No había probidad allí, no había competencia allí. Lo que había era una serie de vivísimos que llevaban allí adulando a Correa y con el adulo ganaban los méritos para conservar en esos cargos. No, señores, demuestren, pues ustedes, ahí tenemos un ejemplo, digan ellos. Y de esa gente así de primera calidad vamos a sustituir a los que ustedes han designado. Seguramente algunos de los que nosotros hemos designado podrán ser sustituidos por algunos de ellos, pero ciertamente la cantidad que nosotros hemos rehabilitado para la vida del país es innumerable.
Nadie podrá, ningún partido político podrá decir, yo podré sustituir con el mismo equipo de gente de primera calidad y de suma honestidad la labor que ustedes han hecho. Si alguno me demuestra que tiene ese equipo de gente, pero si no, los partidos políticos tienen equipos de gente para cumplir estas tareas. Peor pues esos candidatos improvisados que surgen de la noche a la mañana porque tienen plata en el bolsillo. Así no se construye un país. Un país se construye con la inteligencia de su pueblo, con el trabajo de su pueblo y con la buena administración de sus dirigentes. Bueno, creo que con esto hemos cumplido ya con el horario establecido. Se nos quedan cientos de preguntas en el tintero, lastimosamente, pero si damos lectura más, creo que podríamos estar acabando a la medianoche. Les agradecemos muchísimo su asistencia. Sabemos que las horas no son las mejores, que es difícil a veces salir a estas horas. Les invitamos, cada mes Cuatro Pelagatos va a hacer uno de estos foros. Estamos comprometidos con la idea de debatir los temas públicos. En ese sentido, creo que los aportes que han hecho hoy día el doctor Trujillo y el doctor Dávila son extraordinarios, son terriblemente importantes y sobre todo, dada la circunstancia actual, el escenario político actual que tiene que ver con la elección, sobre todo de los consejeros del próximo Consejo de Participación. Gracias, doctor Trujillo. Muchísimas gracias por esta deferencia. Gracias por permitirnos tenerlo acá. Gracias, Pablo, por lo mismo. Gracias al Consejo de Participación. Y muchísimas gracias a ustedes. Y pedimos disculpas a las personas que les tocó quedarse sin silla. Lo lamentamos mucho y tal vez eso sea una señal maravillosa del interés que ustedes tienen por los temas públicos y por los temas del país. En eso estamos instalados los Cuatro Pelagatos. Les agradecemos, les comprometemos para el próximo foro y les pedimos un aplauso especial para el doctor Trujillo y el doctor Dávila.